Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta penúltima charla de este ciclo que ha organizado la Biblioteca Nacional con el nombre de Límite y Resplandor, en homenaje a Héctor Rojas Erazo en su centenario. Ha sido un ciclo donde hemos podido conversar con distintos poetas colombianos, hemos podido conversar con su familia, hemos podido conversar con amigos de Héctor Rojas Erazo para recordar precisamente en este año algunos de sus temas, de sus tópicos, de sus preocupaciones, que hicieron de su voz una de las voces cardinales de la literatura colombiana. Por eso, este año de celebración hemos reeditado con la editorial Seis Barral su primera novela, Respirando el Verano. Vendrán otras ediciones el año entrante, vendrá también una antología de su poesía en una edición internacional, y ahora que empiezan las ferias regionales del libro en algunas regiones del país, pues también se estará celebrando a este autor con algunos autores también de distintas regiones, municipios, departamentos de Colombia. Estamos también conectados hoy con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con la Filbo 2021, y agradecemos pues a todas las personas que nos siguen. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una poeta, editora, profesora, también narradora, una de las columnistas también más agudas que tiene el país desde su columna en el periódico El Espectador y en el Meridiano de Sucre, ganadora de varios premios de poesía, como el Premio Nacional de la Universidad Externado. Por allá ese lejano premio de la Universidad Externado fue cuando precisamente conocí a nuestra invitada de hoy, que es Beatriz Vanegas Atías, que nació en Majagual, Sucre, en 1970. Autora, como les dije, de varios libros, entre esos uno muy reciente que me conmueve muchísimo, que es Llorar en el cine, un libro que tuve la oportunidad de leer en una de sus primeras versiones y donde ella plasma también su amor por el séptimo arte. ¿Qué mejor que conversar con una autora de Sucre sobre este autor, sobre este sucreño universal, sobre este autor fundamental para entender nuestra modernidad? Ella ha trabajado además desde la academia muchísimos ensayos, y en este momento uno de sus temas de tesis doctoral pues involucra también un estudio y una mirada de Héctor Rojas Erazo. Bienvenida, Beatriz, a este espacio, a Límite y Resplandor, aquí a la Biblioteca Nacional, acá a la Filbo, y sobre todo a que celebremos a Héctor Rojas Erazo. Hola Federico, hola Fede, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación, por este diálogo, eh, por este pretexto para reunirnos en torno a la palabra de ese gran maestro que es Héctor Rojas Erazo, que es quizás uno de nuestros clásicos del siglo XX. A mí me llena de mucha alegría, pero también de mucha responsabilidad compartir contigo y con todas las personas que se acerquen a este encuentro de esta tarde, eh, lo, que, lo que mi aproximación, mi mirada, mi lectura sobre esa belleza de escritor que es Héctor Rojas Erazo. Pues qué alegría, Beatriz, y yo sé que lo has venido estudiando y leyendo hace mucho tiempo. El tema que nos ocupa principalmente es esa relación entre la poesía y la narrativa. El gran poeta que supo involucrar la poesía en su narrativa, y por supuesto ese gran narrador que pues también supo plasmar en su poética aspectos narrativos. O sea, su poesía está cargada de una lírica y de una épica muy particular. Y como tal, pues tú has venido estudiando eso. Te doy la palabra porque sé que tienes una exposición alrededor de esto, con algunos ejemplos, contextos de Héctor, y pues cuando termine tu intervención, por supuesto, conversaremos sobre algunos de esos tópicos. Así que te doy la palabra, Beatriz. Qué alegría que hayas aceptado esta invitación y que estés celebrando hoy, 13 de agosto, un día después de la celebración del centenario de Rojas Erazo, que fue ayer 12 de agosto de 1921, cuando llegó al mundo a Tolú, Sucre, este maravilloso escritor. Beatriz, tienes la palabra. Gracias Federico, eso estaba pensando que es un día después del
natalicio de Héctor Rojas Erazo, y me parece una cosa del destino, un regalo, del pequeño obsequio del destino, estar celebrándolo un día después de su natalicio. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué les cuento? Yo realmente tuve noticias de Héctor Rojas Erazo por allá en el año de 1998, cuando el también poeta García Usta, el gran poeta Jorge García Usta, que se nos fue cuando solo tenía 45 años, me enviaba esos paquetes de libros tan maravillosos. Recuerdo alguna vez que me mandó 5 ejemplares de Monte Adentro, ese maravilloso poemario que la crítica y el canon colombiano está en deuda por asumir, por reflexionar sobre él. Bueno, García Usta me envió a Gamarra, que es un puerto en el Cesar sobre el río Magdalena, donde yo vivía en aquellos tiempos, 2 libros que había publicado, bueno, diremos autopublicado, por aquella legendaria editorial Lealón de Medellín. Los escritores de la costa saben de qué editorial hablo. Me envió Jorge Visitas al patio de Celia, y así aprendió a escribir García Márquez. Allí, en ese Visitas al patio de Celia, que es un juicioso y bello estudio de Celia Sepúlveda, García Usta, empecé yo a conocer a Héctor Rojas Erazo, y García Usta le da la categoría a Celia Sepúlveda, a esa gran novela nuestra, de novela mar. Me informaba también García Usta que en Celia Sepúlveda, yo habría de comprobarlo después con la lectura, que en ella confluían todos los ríos del mundo estético de Rojas Erazo. Y es decir, ¿cuáles son esos ríos de Rojas Erazo? Pues la poesía, el periodismo y la pintura, ¿verdad? Por entonces, podría decir que yo era víctima de esa taxidérmica clasificación de los géneros literarios que muy pretenciosamente la academia pues, me había proporcionado, con buenas intenciones, pero con muchos errores. Es decir, había aprendido que esa bella arte llamada literatura se subdividía en narrativa, ensayo, poesía y drama, ¿no? Cada una por su lado. Empecé a entender entonces que esta clasificación más taxidérmica que tenía hasta ese momento, no había tal, ¿no? Ante el descubrimiento de Rojas Erazo, que estaba ante un artista, es decir, ante un poeta. Un hombre que era el autor de 5 poemarios, 3 novelas, que conforman, como todos o como muchos de los acá presentes saben, esa saga narrativa de Celia, infinidad de ensayos, notas periodísticas e incontables exposiciones de pintura que él había realizado en Colombia y en otros países. Pero en últimas empecé a darme cuenta que Héctor Rojas Erazo era un ser que narraba con la metáfora y con el color. Por eso le había dicho a Jorge García Usta alguna vez que todo es poesía, decía. Todo es poesía, todo es periodismo. Sentir y comunicar es una misma acción tanto para un poeta como para un periodista. Muchos de mis poemas son documentos periodísticos. Empecé a entender yo que estaba ante un artista. Y en efecto, pues es así. Hay un poema, fíjate, que justamente hace parte del corpus de esa tesis que tú dices que estoy escribiendo. Hay un poema que no pude hallar en ninguno de los 5 poemarios que Héctor Rojas Erazo publicó, y lo encontré, lo encontré sin embargo en un libro, en una antología sobre la violencia y los poetas colombianos del siglo XX que preparó el poeta y también pues, amigo de Héctor Rojas Erazo, que es Juan Manuel Roca.
Ese poema lo encontré en La Casa Sin Sosiego. Hablo de los desplazados. Así se llama ese poema, Los Desplazados. Es un poema que en efecto es una crónica del éxodo y el caos que sobreviene a millones de colombianos luego de huir de las balas que los expulsan, ¿no? Pues de su ser, es decir, de su tierra, porque ya se sabe que el ser del campesino, el ser del desplazado, es la tierra. No hay tierra, no hay ser. Entonces Los Desplazados es una reportería realmente. Es un trabajo de reportero en verso que da cuenta de la noticia, del desplazamiento. Pero da cuenta de esa noticia del desplazamiento a través si lo podemos llamar así, de una maquinaria semántica que junta por primera vez y para el asombro de uno como lector dos palabras que nunca se habían encontrado, que es cuando ocurre la poesía, para hallar la imagen dotada de gran poder de representación. Entonces uno no sabe allí quién escribe, si el poeta, si el periodista o si el pintor. Voy a compartir en este momento este poema. Voy a leerlo. Se llama Los Desplazados. Dice: llegaban un montón duros y solos, con harapos de sueño, con quijadas de vaca bramando entre sus ojos. Llegaban en montón y estaban solos, la mujer con su esposo entre las uñas, el hombre con su madre y con sus hijos, nadando en su saliva y en su vientre, y el niño sin saber de sus pupilas, entre tanto estupor desmemoriado. Sentían sin mirar las azoteas, las múltiples ventanas, el ovillo de luces, el camino que olvida su terrón y se vuelve oficina y puerta seca, cemento sin sabor y policía. Llegaban desde atrás, desde ellos mismos, de la siembra quemada, del monte que se hunde hoja por hoja, madera con estruendo, piedra con llaga y diente con blasfemia, y se vuelve con rabia contra el hombre, y le muerde la casa, y le muerde el caballo, y le arranca el cabello, y le rompe su atrás y su delante, y le llena los dedos de preguntas, de furor y preguntas degolladas. Cada uno era un grito, un terrible silencio que miraba, lleno de toro y sol crucificado. Cada uno estaba solo, solo con él, sin nadie entre sus huesos. Todo lo que fue día, siembra, abrazo, leche y fatiga, lámpara y amigo, estaba entre sus pechos destrozado. Entonces, como ven, se asiste a la iluminación del canto que cuenta, ¿verdad? A la metáfora, al adjetivo, al símil que, así como el color de las pinturas que creó él, embellece ese horror de la infamia del ser contra su semejante, que es el desplazamiento. Se pregunta uno ante este canto que cuenta, se pregunta uno, ¿qué dimensión del dolor es esa que el poeta nombra o que el poeta narra como estupor desmemoriado? Se pregunta uno también, ¿cuánta lesión traen estos seres desplazados que vienen con harapos de sueño? ¿Qué son harapos de sueño? Es decir, ¿cuánto desamparo hallamos en esa vaca que nombra el poeta? Esa vaca que aún brama entre sus ojos. ¿Cuál es la inmensidad? Imagínense. ¿Cuál es la inmensidad de un dolor que rompe el atrás y el adelante del ser? Ese derroche sensorial de Rojas Gerazo en la acertada elección de los vocablos al servicio de ese hombre de la tierra, de ese campesino que se quedó sin ser, de esa mujer que carga a su esposo entre las uñas, lo hace un artista que solo puede decir la soledad.
el padecimiento y la infancia a través de la poesía. Así escriba una nota periodística, así escriba un ensayo, una novela o pinte un cuadro. Entonces este poeta, periodista, narrador, pintor, es decir, este poeta, y aquí me quiero referir eh, a, a otro trabajo de él que me parece muy particular y que ha sido poco estudiado, es que entre 1948 y 1951 publicó de manera pues interrumpida debido a viajes y calamidades vitales una columna en El Universal de Cartagena. Esta columna se titulaba Telón de Fondo. Luego, en 1976, aparecen las columnas de Telón de Fondo recopiladas en Señales y Garabatos del Habitante. Qué bueno sería una reedición así individual, suelta, de las columnas de Telón de Fondo. Son aproximadamente 18 notas. 18 notas que podríamos categorizar como periodísticas, pero que son, a mi parecer, poemas en prosa en los que Rojas Erazo nos hace caer en cuenta de la grandeza de lo nimio, de lo elemental, de lo cotidiano. Por ejemplo, hay una bellísima, entre todas son muy bellas, pero hay una a la que quiero referirme particularmente. Se llama Los personajes que parecen etiquetas. Es una columna que se puede leer como si estuviéramos viendo una maratón de cortometrajes. Es decir, cada párrafo es la definición de una etiqueta. El poeta, de una etiqueta de un producto publicitario. El poeta, el narrador, el pintor, todos ellos juntos, vaya uno a saber quién se sobrepone sobre quién, describe con certeza cada etiqueta de los productos más populares que consumió en su infancia. Que es la infancia de cualquier colombiano, la infancia de cualquier colombiano, no necesariamente la infancia de la generación del artista, del poeta Rojas Erazo. Entonces, nosotros asistimos en esa columna llamada Los personajes que parecen etiquetas a la memoriosa recordación y configuración del hombre del gran bacalao a cuesta de los frascos de emulsión de Scott. También asistimos al cortometraje en donde volvemos a vivir el momento tantas veces repetido ante el cuajero de las latas de avena Quaker, ¿no? La famosa y tradicional avena Quaker que alimentó a tanta gente y que hace parte, digamos, del imaginario nuestro. También el científico aquel victoriano en las páginas del almanaque Bristol, ¿no? El almanaque Bristol que tenía como oficio equivocarse, ¿no? Es decir, todos los datos del almanaque Bristol, dice Héctor Rojas Erazo, apuntan a una equivocación. O a aquella vendimiadora, aquella recolectora de uvas que aparece en la cajita de uvas pasas de color rojo, escarlata. O el dandy trotamundos que impertinente y risueño con su monóculo en el ojo derecho trata de atravesar desde hace 145 años el breve espacio de una marca de whisky escocés. Rojas Erazo, en esa hermosa columna Poema en prosa, pide para ellos el mismo cielo en el que están santificados, el mismo circuito de fantasía que ocupa un Pinocho, que ocupa un gato con botas, que ocupa Caperucita Roja, que ocupa Pulgarcito. Entonces, lo hace justamente cuando alerta todos nuestros sentidos con esa pirotecnia verbal que lo caracteriza, ¿no? Una se asombra y se siente entonces dispuesta a vivir experiencias surrealistas, que a mí particularmente me hacen alejarlo del modernismo, ¿no? En el que a veces se le intenta encasillar. Dice
sobre la travesura de acercarse a la alacena de la casa de la infancia ya en Tolú, Sucre, a comerse las uvas pasas, ¿no? Es para poder entrar en el mundo de la vendimiadora de la cajita de uvas pasas. Un aroma sólido que era violentamente masticado por nuestras fauces nasales. Apenas rebasábamos el murito de la azotea de la alacena. En este fragmento uno se pregunta, ¿dónde acaba la poesía y empieza la narrativa o viceversa? En este fragmento, ¿dónde está el reportero memorioso o el pintor precisista? Confundidos. Ese pintor o ese reportero memorioso que nos, imagínense, que nos hace masticar por la nariz o que nos hace atrapar la solidez de un aroma, no se sabe. No se sabe dónde termina el reportero, dónde empieza el poeta, dónde se escabulle o dónde entra el pintor. Se sabe sí que hay un poeta que sin duda hace posible esta orgía artística, ¿no? Es creador también Héctor Rojas Erazo de una teoría poética, o mejor de un estilo, en el que no emplea una sola categoría propia del análisis del discurso proveniente de disciplinas del saber, de la lingüística, como la semiótica, o de los estructuralistas. No, él no hace uso de eso para nada. Qué herejía sería. Pero sí creó su propia teoría poética para desentrañar la poética y el estilo de autores de su predilección. Entonces, estamos aquí y quiero referirme ante la faceta del escritor de ensayos breves sobre poetas y novelistas. ¿Y cuál es ese estilo o cuál es esa teoría poética que emplea? Pues de nuevo la metáfora, la imagen y la precisión verbal de la mirada aguda y universal, de la mirada que nos ayuda a ver aquello que la miopía del pragmatismo nos impide ver a veces, la que se erige como el instrumento para que un ensayo, reseña, sea también un texto artístico. Estos ensayos están reunidos en otro libro que aparece en Señales, que se llama Zona Franca. Son alrededor de 22 ensayos sobre autores que al parecer son predilectos o que son contemporáneos de Rojas Erazo. Entonces, en virtud de hacer poesía hasta en el ensayo, como debe ser, Rojas Erazo nos lleva a momentos verbales, pero también a momentos vitales, porque ya se sabe que lo verbal es lo vital, como aquel que nos dice que el simbolismo le otorga a León de Greiff el secreto para adelgazar las palabras. O cuando hace una primera conceptualización poética de la ciudad de Cartagena, para poder llegar a nombrar al poeta Luis Carlos López. Es decir, quiere aproximarse a la poética de Luis Carlos López, pero necesita primero leerlo en clave de Cartagena. Entonces, esa aproximación a López a través primero de Cartagena hace que Rojas Erazo escriba prácticamente un poema sobre Cartagena en el ensayo que le dedica a el Tuerto López. Voy a leerlo para que ustedes vean. Miren lo que dice. Es una ciudad de aire lúcido, de húmedos rincones, de salitre adherido a la piedra como una costra de verdín y de oro, como si Cartagena hubiese viajado, como si hubiese ido al mar para luego regresar, como una memoria de alcatraces y espumas, a un lugar de rocas y de árboles. Tiene mucho de cripta Cartagena, con su trasfondo de aparecidos, de calles con nombres de virtudes, de balcones derruidos donde nadie se asoma. Es una ciudad con alma profunda, con un cecear de ánimas,
con una audible respiración de tumba viva. Ah, miren eso, es una ciudad con alma profunda, con un cesar de ánimas, con una audible respiración de tumba viva. Todo esto para poder acercarse a la poética del Tuerto López. Y allí, en esa zona franca, en esos 22 ensayos, también se permite decir de sentencias en donde no hace concesión a nada. Por el contrario, intenta derrotar esos mitos hipócritas que a veces han establecido el canon poético colombiano como verdades casi inamovibles. Y es esta, por ejemplo, cuando dice: a Silva no lo mató la incomprensión de un ambiente aldeano. A Silva lo mató su nostalgia en una decadencia para la cual no estaba preparado. Es la metáfora, repito, es el símil y la imagen, su pincel, también en el ensayo. El Quijote es un problema personal, cada uno con su Quijote, dice, cuando escribe su ensayo sobre el Quijote. Ah, ¿habíamos pensado hacia el Quijote? El Quijote es un problema personal. Qué gran metáfora para nombrar al Quijote, para volvernos lo nuestro, para acercarnos. Y para nombrar a Azorín, al gran poeta Azorín, al gran escritor. Azorín es, según Rojas Erazo, según la crítica poética de Rojas Erazo, un maestro levantino, magro, ausente, pura víspera de muerte en esa transparencia del epitelio que parece vidrio sobre hueso. Y para decir, para nombrar, para configurar a Antonio Machado, prácticamente empieza a escribir un poema hasta en la estructura, hasta en la superestructura de la página, aparece como línea tras línea dentro del texto ensayístico. Dice: de Machado me gusta, pues, su leve adiposidad del hombre, su forma de entornar los ojos, como si siempre estuviera concentrado en la parte más húmeda y fina de una lejanía. Es decir, se hace poesía para poder explicar, para poder desentrañar, para poder reflexionar sobre la poesía y los poetas. Por esta razón que he venido empezando, por este cruce de artes, que en últimas es el arte poética, el arte de la poesía. Rojas Erazo es uno de los clásicos colombianos del siglo XX, ¿no? Por esta y por muchas razones que he venido exponiendo y que se han expuesto pues aquí a lo largo de estos encuentros en torno a su año de festejo. Y es que también hay que decir que Rojas Erazo supo que la poesía no es un género, sino una condición, ¿verdad? Un requisito, si se me acepta esta palabra técnica y fea. La poesía es un espíritu, lo sabía, que necesita instalarse, que necesita vivir en cualquier artefacto que desee alcanzar la categoría de artístico. Si el lector o la lectora abre cualquier página de esa obra maravillosa, esa novela hermosa que es Respirando el Verano, ese poema extenso que es Respirando el Verano, por ejemplo, sin haber iniciado una lectura rigurosa de la novela, es muy probable que pueda disfrutar del asombro de la poesía, así la trama permanezca ajena a su lectura. Fíjense que a veces uno siempre está articulando cantares, poemas y deciles. Hace unos días estaba yo escuchando la canción El Verano, porque se suponía que ya en agosto debía haber un verano para poder permitirle a las cometas volar, posicionarse de su mundo que es el cielo y de su aire
y poder permitirle pues también a la vendedora de cometas que pueda vivir. Yo pensaba, bueno, ¿qué se hizo el verano? Entonces empecé a escuchar la canción Poema de Alejandro Durán, El verano. Pero también, escuchando los versos de Alejo Durán, me fui entonces también a respirando el verano. Estamos esperando el verano. Me fui a respirando el verano de Héctor Rojas Erazo y sin empezar a leer la novela nuevamente, solamente busqué la parte en donde en la que uno puede tomar líneas sueltas y armar un poema, tal cual como los versos y las estrofas de este texto en prosa. Fíjense, así subrayados, y estoy leyendo un texto en prosa y parece sin duda un poema. Dice: el verano había llegado de golpe. Fue grande y duro el verano de aquel año. El sol maduraba, se hacía viril desde las primeras horas. Aquella sofocación irresistible, aquella orgía solar. Se respiraba el verano con un olor ubicuo. El árbol estaba como parado, como si le hubieran cortado la lengua. Todos en aquel patio parecían respirar y vivir sin sentido. Era un hálito monstruoso, un sopor eructado por la tierra. Y si uno quiere encontrar una gran metáfora de la casa, qué mejor que la casa para dicha así. La casa, lo que todos en la familia llamaban pomposamente la casa, no era nada distinta a un montón de fieles y voluntariosos escombros. Y la madre, ¿no? La madre, que era una figura central en la poética y en la vida y en el arte de Rojas Erazo. Rotunda, la madre rotunda en esta sentencia con la que termina el capítulo 3 de Respirando el verano. Mira, mijito, esta casa soy yo misma. Por eso no puedo salir de ella, porque sería como si me botaran de mi propio cuerpo. Uno puede leer Respirando el verano en clave poética, incluso en clave ensayística, incluso en clave narrativa. ¿Y qué decir de Celia Sepúlveda? Es decir, en él confluyen todos los géneros. En él confluyen todos los géneros y por eso el paso, el trasegar de la poesía a la narrativa de Rojas Erazo, sin duda, uno siente que los linderos se borran, que no se sabe cuándo se pasa de un texto narrativo a un texto ensayístico, a un texto poético, o al color, o a la supremacía, o al poderío, al imperio del color que estaba en sus cuadros. Pues qué alegría, Beatriz. Siento que has hecho un estudio muy riguroso y muy juicioso de la obra de Héctor Rojas Erazo a partir del tema que nos ocupa. Y por supuesto habla de tu pasión y de tu manera de aproximarte a la obra de este gran autor. Te voy a compartir algunos de los mensajes que nos han dejado muy emotivos. Sandra Luz Páez Clavijo te dice: hola Beatriz, me alegra verte. Arcia Aston: hola Beatriz, un placer verte y escucharte. Carlos Silva: muy buenas tardes, nos saluda desde Zipacón. Sandra Luz te dice: qué bien que hables sobre Héctor Rojas Erazo, tú que siempre lo has estudiado. Liliana María Ochoa, que nos ha acompañado en algunas de estas charlas desde Tolú, la tierra de Héctor Rojas Erazo, mis saludos. Lo mismo Lucy Yemail Tous: un abrazo desde Tolú, magnífico regalo recibimos con este ciclo de charlas. Saludos, Beatriz. Nuestra querida y entrañable Girama Castaño nos deja este mensaje: un abrazo para los poetas Beatriz Vanegas Atías y Federico Díaz Granados. Qué maravilla oírte hablar de Héctor Rojas Erazo.
Lo mismo Rufomex, Pinifa, saludos desde México. Y este mensaje que te comparto de Patricia Rojas, la hija de Héctor Rojas Erazo, quien ha estado muy de cerca acompañándonos en este ciclo y en todos estos eventos, dice, muy acertados los recuerdos de los personajes que nos acompañaron desde la publicidad en la niñez a través de la prosa poética de Rojas Erazo. Amoroso viaje que nos has dado, Beatriz Vanegas Atías, nos dice Patricia Rojas, la hija de Héctor Rojas Erazo, querida amiga y entrañable hermana. Mira que con esta lectura tú también estableces una cantidad de relaciones. Yo estoy convencido que en la obra ensayística y periodística está la poesía. Hay un ámbito de lo poético. En su narrativa también. Y por supuesto, su poesía también está plasmada de una cantidad de pequeñas épicas. Pero yo siento, Beatriz, que de alguna manera su arte poética parte de un poema que sale en su primer libro, Rostro en la Soledad, y es La casa entre los robles. Cómo la casa entre los robles de alguna manera nos va a permitir intuir ese mundo que viene posteriormente. Y fíjate que es un poema que nos va narrando un ambiente y nos va contando algo. Y sin embargo, yo creo que es uno de los momentos líricos más grandes de la poesía colombiana. ¿Cómo sientes tú que parte precisamente desde la poesía muchos de los signos y señales que vamos a ver en su obra posterior? Bueno, ese poema, Federico, que tú me acabas de mencionar, La casa entre los robles, sí, es un poema bastante representativo de su poética, porque pareciera, al igual que en Celia, que condensara, digamos, todos los tópicos que él trabajó y que constituyeron su vida. Me llama la atención de La casa entre los robles, la articulación que podemos hacer entre ese poema, en donde está presente el hermano, la hermana, donde están presentes los objetos, porque es importante en la poética de Héctor Rojas Erazo los escombros, ¿no? Eh, esa, esa, esa presencia de los objetos siempre están diciéndole algo. Entonces, hay unos momentos de su obra, el telón de fondo, por ejemplo, La casa entre los robles y Celia se pudre, que son como puntos que condensan todas las inquietudes, las visceralidades de su poesía. La madre, la casa, el patio, los objetos, el hermano, ¿no? La necesidad de saberse mortal, ¿no? Por ejemplo, eh, este, eh, esta presencia tan latente de los objetos. Yo siempre he estado muy pendiente de cómo en él los ecos tienen que ver justamente con los espacios. Es decir, en Héctor Rojas Erazo se confluyen los objetos como seres también que conforman, digamos, la cosmogonía del espacio y que lo hace narrar la casa. Fíjate cuando él dice aquí, la quietud de los muebles, las voces, los caminos, eran todo el silencio de la noche en el mundo, llenando de inaudible presencia las paredes, habitando las velas de pie frente a las cosas. Las cosas, eh, esas cosas que siempre estuvieron ahí presentes, que pareciera que cobraran vida y que de hecho cobraron vida en su pintura, ¿no? Y que uno las encuentra nuevamente en las estancias. Entonces, a mí me parece que es como una poética también del espacio, pero también una poética de los objetos, que confluyen para que se integren los seres. A veces uno no sabe quiénes son los fantasmas, si las personas o los objetos que habitan ese gran espacio que es la madre.
Fíjate que no puedo llamar a un árbol objeto, porque de hecho no lo es, pero el cedrón, y eso lo hemos dicho, o se ha dicho en este escenario que muchos autores han compartido contigo, el cedrón es ese árbol que cubre toda la vida de Rojas Erazo. Y este es un hombre el que no, para el que no existe la distancia entre el decir y el vivir. Entonces, él fue Cedrón, ese mismo Cedrón que estuvo en el patio fue él toda la vida, se refugió en él. Entonces, esos objetos, esos espacios son él, y esos espacios y esos objetos, pues obviamente tienen que poblar su obra, su ser artístico, ¿no? Bueno, tú bien lo has mencionado. ¿En qué momento es el fantasma, el objeto o los seres? El patacón es la forma más noble de la madera, decía él, ¿no? Y a mí me parece que es una de sus grandes definiciones, de sus grandes hallazgos poéticos, ¿no? Cómo nos define un patacón como una forma noble de la madera, ¿no? Vuelve la relación con las cosas, con esas cosas inanimadas. Anoche estuvimos precisamente celebrando en la biblioteca de los fundadores del Gimnasio Moderno el centenario de Rojas Erazo en compañía de sus hijos Alfonso y Patricia, en compañía de Felipe Agudelo Tenorio, de María Angélica Pumarejo y de Juan David Correa, y estuvimos llenándonos de recuerdos y llenándonos de anécdotas alrededor de lo que fue nuestra y nuestra lectura, nuestra manera de aproximarnos desde el amor a esa lectura de Rojas Erazo. ¿Cómo fue, Beatriz, ese encuentro tuyo con la literatura de Rojas Erazo? ¿En qué momento te encontraste con él y te sacudió el corazón para siempre? Lo primero que yo leí de Héctor Rojas Erazo, como te digo, no fue, como dije pues, al principio, no fue su obra como tal. A mí me llegó Rojas Erazo por cuenta de la voz de otro poeta, por cuenta de visitas al patio de Celia. Ese libro, siempre recuerdo el color de ese libro, un color de pasta gris, que publicó Jorge García Usta por allá en los 90. Me llegó ese libro y pude empezar a leer de qué iba Rojas Erazo. Noté que es un estudio muy riguroso que hacía García Usta sobre Celia. Y empecé a pensar, yo que estaba tan habituada a leer a Gabriel García Márquez, qué había pasado con este autor, ¿verdad? Con este autor que hasta entonces yo tenía noticias de él. No tuve la posibilidad de leer sino fragmentos. Todo lo que iba citando García Usta en su obra ensayística, porque fue una obra, es una obra que está en mora fe de reeditarse, Visitas Sí. al patio de Celia, eh, y pude conocerlo por fragmentos. Entonces empecé a buscarlo, y pude en Bucaramanga encontrar aquella edición que hizo Alfaguara de Celia se pudre, esa edición violeta oscuro con violeta. Y ahí pude leer Celia se pudre. Para mí fue un deslumbramiento total, porque yo sentía que leyendo Celia se pudre yo no había salido de Majagual, yo no había salido del Caribe, pero también sentía que, eh, que estaba leyendo como una gran saga mía, porque todas esas palabras, todos esos términos, todo ese vocabulario tan nuestro, que solo se entiende por región, estaba inmerso en un lenguaje que podía entenderlo cualquiera. Uno podía encontrar la palabra piel roja, uno podía encontrar la palabra tal vez vermífugo, se me ocurre, eh, la palabra que es purgante, ¿no? Allí en ese.
sofocación, por ejemplo, ahí, y encontrar esos términos, pero incorporados en un contexto verbal que no, que no estaba cerca, por ejemplo, de un Tomás Carrasquilla. Entonces uno decía, pero bueno, esta soy yo, pero esta soy yo universal. Y no, y entonces es cuando tú te puedes aproximar también al universo de este ser caribe, que realmente es un universo caribe, pero que es un universo caribe universal. No sé si la redundancia me hace que se me entienda. Entonces, eso fue lo primero. Fue dispendiosa la lectura de Celia Sepúlveda. Yo vivía en ese tiempo, como te digo, en la sofocación de Gamarra, al sur del Cesar. Y después empecé a ir a Sincelejo, y en Sincelejo conocí los poemarios. Empecé a comprar en la librería Tiempo Nuevo. Fue una cercanía. Entendí entonces de dónde venía también la poética de Jorge García Usta. Claro. Entendí que había una conversación entre él y Héctor Rojas Erazo. Y dije, no, aquí hay un sustrato distinto al de García Márquez. Cercano, pero distinto. Como eso lo mencionó hace 8 días Mary Giraldo, precisamente, hablaba de cómo eran cercanos en una cantidad de cosas, pero finalmente cada uno tenía también un mundo muy independiente y un lenguaje también muy independiente. Mira que has mencionado a Jorge García Usta y yo creo que es importante hacerle reconocimiento, lo hemos mencionado en varias de las charlas que nos han antecedido en este ciclo y creo que en este centenario es justiciero hablar de él porque fue sin duda uno de los grandes estudiosos y que recuperó para nuevas generaciones la obra de Rojas Erazo. Te mandan acá también saludos, queridos amigos y amigas, como el caso de Lauren Mendinueta, nos saluda desde Portugal, ¿no? Nos saluda desde el otro lado del Atlántico, dice, fue un verdadero privilegio escuchar esta conferencia, Beatriz es muy brillante, así que le mandamos un abrazo a Lauren desde acá, que la queremos y Claro que sí. recordamos mucho. Lo mismo Sebastián Rojas Acero, te dice que muy interesante. Patricia Rojas, la hija de Héctor, nuevamente te deja este mensaje. Dice, es una delicia escuchar a Beatriz y a todas las personas que has invitado a este ciclo de Rojas Erazo, porque es una emoción enorme saber que son verdaderos estudiosos de la obra de papá. Eso nos conmueve hoy a sus hijos. De nuevo, gracias. Así que, Pati, qué alegría que estés feliz, que ustedes estén felices también con este ciclo. Yo no quisiera terminar esta charla sin preguntarte, aprovechar tu presencia para preguntarte por el mundo femenino de Rojas Erazo, el mundo de lo femenino. Yo creo que es importante resaltar eso, el mundo de esas mujeres fuertes que cohesionan la familia, Celia, la abuela, ¿sí? Las Ya. hermanas, en fin. Háblanos de esto, Beatriz. Esa es otra cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Eh, y que creo que estamos ante un autor, bueno, fíjate que hay siempre esa disyuntiva entre, el escritor y el hombre, ¿no? A mí, yo no conocía a Héctor Rojas Heras, yo nunca tuve el privilegio siquiera de verlo de cerca o de escucharlo. No, no. Pero yo he leído entrevistas y le he seguido la pista a este ciclo y conversaba mucho con Jorge por teléfono en ese tiempo sobre él. Y tengo claro que no había mucha diferencia entre lo que él era como escritor, es decir, esto que nos brindaba, que nos configuraba en su obra, y lo que era como tú que lo conociste, me imagino que podrás dar fe de eso, y de lo que era él como persona. La figura del padre no está porque no estuvo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo empiezo a creer en él como autor. Esta es la madre, ¿no? Esa madre
esa madre que es, digamos, el centro de la casa, esa madre que alrededor de la cual gira todo, pero que también es una madre con, todo eso con toda su humanidad y con su capacidad para derrumbarse, para caerse cuando hay que derrumbarse y cuando hay que caerse. Me parece que las mujeres de Héctor Rojas Erazo son distintas a las mujeres de García Márquez, por mencionar de esa, porque García Márquez también tiene un universo femenino bastante poderoso, ¿verdad? Pero estas mujeres de Héctor Rojas Erazo son tan poderosas que tienen hasta la fortaleza para derrumbarse con una dignidad tremenda y saben que se están derrumbando. Entonces, o al menos eso es lo que él nos dice. Fíjate esta parte cuando te menciona. Además, él era, cuando dice, mira, mijito, esta casa soy yo misma. Por eso no puedo salir de ella, porque sería como si me botaran de mi propio cuerpo. Es decir, es una entereza, pero también es en el momento en que muestran estas mujeres su entereza, también están mostrando su debilidad. Entonces, esa entereza mezclada con esa debilidad las hace absolutamente humanas y menos míticas que una Úrsula Iguarán, por ejemplo. Y quizás eso hace que uno esté muy agradecido con esa otra mirada. No es que sean unas mejores que otras, sino que son otra mirada de otra mujer que él supo apresar, ¿no? En su poética, finalmente, porque era un poeta escribiendo ensayos, pintando, escribiendo novelas, escribiendo artículos de periódicos. Así es, sin duda. Mira que escucharte es escuchar la poesía, ¿no? Tú, cada definición que haces, de alguna manera construyes un concepto poético y eso me emociona también mucho y lo veo atravesado además por ese espíritu de Rojas Erazo. Cuéntanos, ya para terminar, precisamente esta bella charla que nos has dado hoy, que da pie a esta conversación, pues hace parte de una tesis doctoral. Háblanos de cómo estás incorporando a Rojas Erazo en esta tesis doctoral que estás haciendo. Bueno, estoy escribiendo un trabajo sobre poéticas de la violencia en Colombia. Estoy tratando de configurar o de estructurar tres figuras claves y demoledoras en la historia de nuestra violencia del siglo XX. Les hablo del asesino, de la masacre y del desplazado. Es decir, como una suerte de triangulación. Y para eso he elegido un corpus que creo que es muy representativo. Tú sabes, Federico, que hay un gran poema que es una épica de nuestra violencia que se llama La balada de los pájaros, de Mario Rivera. Así es. Ese poema lo estoy leyendo en clave de enterarnos de qué va las diferentes formas de la masacre en Colombia. Hay un poema maravilloso de María Mercedes Carranza que se llama 18 de agosto de 1989, que es sobre la muerte, es decir, en la referencia, en la mímesis es la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto en Soacha. De la mirada de ella sobre el asesino. Es como un canto trágico, ¿no? Como un canto con estribillo que va como increciendo. Es decir, cada vez que pasa la mañana, lo que hace el líder político en la mañana, lo que hace el líder político en la tarde, hasta que llega el encuentro con las multitudes en donde es asesinado. Y va creciendo entonces la metáfora para poder acercarse ella al asesino, que finalmente termina siendo sangre de Satán, heces de ahorcado. Y finalmente todo el pueblo y el coro se levanta, todas las lenguas del mundo maldicen al asesino, porque es trágico, porque no se puede evitar, porque por eso es trágico, porque es inexorable. Y entra Rojas Erazo con los desplazados, con este poema que no aparece en ningún lado, fíjate.
No aparece en ningún lado ninguna de sus poemas, sino que lo encontré, como te digo, en la antología de Juan Manuel Roca, eh, La Casa Sin Sosiego. Es decir, cada verso de Los Desplazados de Héctor Rojas Erazo es como una suerte de capítulo que define el perfil de lo que son nuestros campesinos que han perdido su sangre. O sea, no su sangre, sino su tierra, que es realmente su ADN. Porque el campesino es lo mismo que si a ti, por ejemplo, te desplazaran de tu edificio, de tu colegio, pierdes tu ser. Te adaptas, pero no eres tú. Entonces, Rojas Erazo, ¿qué hacen Los Desplazados? Cada uno de los versos de ese poema que yo leí al principio, Los Desplazados, es eso, ¿no? Una metáfora, una imagen que va configurando y va como en un caleidoscopio o como en un rompecabezas armando la figura del desplazado. Entonces hay toda una memoria poética de lo que ha sido el desplazado a través de la metáfora y de la imagen en ese poema maravilloso de Rojas Erazo. Ah, qué maravilla y qué ganas de leer ese trabajo lo más pronto posible. Mira, ya para terminar te dejo este comentario de Marta Gómez que dice: Beatriz siempre expone sus ideas después de un juicioso ejercicio de lecturas y contrastes entre unas y otras. Por eso es siempre tan interesante escucharla. Hoy para celebrar a Rojas Erazo. Gracias, Biblioteca Nacional, por invitarla. Beatriz, yo podría quedarme hablando contigo largamente y yo sé que las personas que nos siguen también se quedarían felices escuchándote. Es un placer infinito oírte, es un placer infinito compartir contigo, conversar, así sea a través de estos píxeles y a través de estas pantallas. Ojalá más pronto que tarde podamos vernos en la presencialidad y podamos seguir celebrando la poesía y los poetas y las poetas que amamos. Gracias, Beatriz, por haber aceptado esta invitación, por haberte querido unir a esta celebración del centenario de Rojas Erazo y, por supuesto, por habernos acompañado en este ciclo Límite y Resplandor. Así que te mando un abrazo con el corazón de mango hinchado y por supuesto, Beatriz, todo mi cariño, mi admiración siempre para ti. Igualmente, Federico, igualmente, sabes muy bien que estás muy correspondido y te agradezco este instante de felicidad que me has hecho vivir en memoria de Héctor Rojas Erazo. Bueno, pues qué alegría y a todos los que nos han seguido, los esperamos ya en nuestra última charla la próxima semana, el próximo viernes, donde hablaremos con el poeta Ramón Cote sobre la poesía y la pintura, la relación entre la poesía y la pintura de Héctor Rojas Erazo. Así que muchísimas gracias nuevamente a la Biblioteca Nacional y a todos por la compañía hoy.